El algoritmo de transporte. El algoritmo de transporte se desarrolló cuando los cálculos manuales eran la norma y los atajos estaban garantizados. En la actualidad, los poderosos códigos de computadora pueden resolver modelos de transporte de cualquier tamaño como una programación lineal regular. No obstante, el algoritmo de transporte, aparte de su importancia histórica, da una idea de primera mano del uso de las relaciones primales duales teóricas. Obtención de la solución básica inicial para el problema de transporte. Los pasos básicos del algoritmo de transporte son exactamente iguales a los del método simple. Sin embargo, en lugar de utilizar la tabla simple regular, aprovechamos la estructura especial del modelo de transporte para organizar los cálculos en forma más conveniente. El primer paso es determinar una solución factible básica inicial. Luego se pasa al segundo paso, donde se debe usar la condición de optimalidad del método simple para determinar la variable de entrada de entre todas las variables no básicas. Si se satisfacen las condiciones de optimalidad, se debe detener. De lo contrario, se avanza a un tercer paso, donde se debe usar la condición de factibilidad del método simple para determinar la variable de entrada de entre todas las variables básicas actual y hallar la nueva solución básica. De nuevo, se regresa al paso 2, donde se deben satisfacer todas las condiciones de optimalidad y se detiene. Mi nombre es Adrián, yo les voy a hablar sobre el ejemplo de la solución inicial del problema de transporte. Una empresa necesita mover los granos de 3 kilos a 4 molinos. La oferta y la demanda viene determinada por los camiones cargados conjuntamente con los costos de transporte por unidad por camiones cargados dependiendo de la ruta en la que vayan. En la siguiente tabla les voy a explicar de mejor forma. Como podemos ver, los costos de transporte se encuentran en la parte superior de cada cuadro. Podemos apreciar que hay 4 cuadros de forma horizontal que determinan los 4 molinos y de forma vertical 3 cuadros que determinan los 3 molinos. En la parte inferior, de forma horizontal, encontraremos la demanda y de forma vertical encontraremos la oferta. Estos métodos se hacen es para determinar un costo mínimo de transporte entre los hilos y los molinos. Ahora les voy a hablar sobre la determinación de la solución inicial. Como se tiene m orígenes y n destinos, se dice que van a salir ecuaciones m más n restringidas. Puede sonar a primer plano un poco engorroso, pero no es así, debido a que estos problemas de transporte vienen bastante balanceados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la suma de la demanda va a ser igual a la de la oferta, lo que nos va a dar que m más n menos 1, ecuaciones independientes, y m más n menos 1, variables básicas. La estructura esencial de estos métodos se pueden determinar por 3 métodos. El primero es la esquina noroeste, el segundo el costo mínimo y el tercero es la aproximación de Vogel. El primero es un método muy mecánico y los otros dos buscan un método que dé un objetivo de más calidad. El primero, que se conoce como esquina noroeste, busca hacer cada uno de los movimientos más cortos, o sea, cada uno de las operaciones que se realicen sean muy cortas. Continuando con esta tercera parte de esta explicación sobre el algoritmo de transporte, nos toca conocerlo en qué consiste el método de la esquina noreste. No es más que un algoritmo heurístico capaz de solucionar problemas de transporte o distribución mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones existentes, sin que esto implique que se alcance el costo óptimo total. Este método tiene como ventaja frente a sus similares la rapidez de su ejecución y es utilizado con mayor frecuencia en ejercicios, donde el número de fuentes y destinos sea muy elevado. Su nombre se debe al génesis del algoritmo, el cual inicia en la ruta, celda o esquina noreste. Es común encontrar gran variedad de métodos que se basen en la misma metodología de la esquina noreste, dado que podemos encontrar de igual manera el método de la esquina noreste, suroeste o sureste. Ahora bien, pasemos a conocer los pasos
para la resolución del algoritmo de la esquina noreste. Se parte por esbozar en forma matricial el problema, es decir, filas que representen fuentes y columnas que representen destinos. Luego el algoritmo debe de iniciar en la celda, ruta o esquina noreste de la tabla. En este caso sería la esquina superior izquierda. El paso 1 consiste en que la celda seleccionada como esquina noreste se debe asignar la máxima cantidad de unidades posibles, cantidad que se ve restringida, ya sea por las restricciones de oferta o de demanda. En este mismo paso se procede a ajustar la oferta y demanda de la fila y la columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda. En el paso 2, se procede a eliminar la fila o destino cuya oferta o demanda sea 0 después del paso 1. Si dado el caso ambas son 0, arbitrariamente se elige cuál eliminar y la restante se deja con demanda u oferta 0, según sea el caso. Ahora bien, en el paso 3, una vez que estamos en este paso, existen dos posibilidades. La primera, que quede un solo renglón o columna. Si este es el caso, se ha llegado al final del método, detenerse. La segunda es que quede más de un renglón o columna. Si este es el caso inicial, nuevamente se realiza el paso 1. Ahora bien, pasemos a realizar un ejemplo del método de esquina noreste. Una empresa energética colombiana dispone de 4 plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son de 70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día respectivamente. Entonces, los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilowatts entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla. Pasemos a la solución del paso a paso. Muy bien. En la siguiente tabla podemos observar el llenado de todo el valor. Ahora bien, en la esquina noreste, que sería la ubicada en la planta 1, donde se encuentra Cali, aquí asignaremos el mayor número de unidades posibles, como nos dicen los pasos. En este caso sería 70, dado que la demanda de Cali restringe un número mayor. Ahora, la cantidad asignada a la esquina noroeste es restada a la demanda de Cali y a la oferta de la planta 1, en un procedimiento muy lógico, dado que la demanda de Cali, una vez restada la cantidad asignada, es 0. Se procede a eliminar la columna y el proceso de asignación nuevamente se repite. Esta es la nueva esquina noreste. Ahora, la restricción de la asignación es la oferta de la planta 1, cuyo valor es 10. Continuamos con las iteraciones. En la siguiente iteración, en este caso, como oferta y demanda, se presenta el mismo valor. Este es asignado a la esquina noreste y una vez se resta a la oferta y la demanda, se elimina arbitrariamente uno de los dos. El otro permanece como oferta o demanda 0. Ahora bien, nos encontramos frente a la elección. En esta tabla nos encontramos frente a la elección de la fila o columna a eliminar, es decir, tachar. Sin embargo, no podemos utilizar un criterio mediante el cual eliminemos la fila o columna que presente los costos más elevados, en este caso la planta 2. Realizamos para ello una nueva iteración. Una vez finalizada la asignación, se elimina la planta 3, que ya ha sido satisfecha con la asignación de 60 unidades, como observamos en la tabla. Por ende, nos queda una sola fila a la cual le asignamos las unidades estrictamente requeridas y hemos finalizado el método. En este caso, en la esquina noreste, no se le pueden asignar valores, por ende se busca otra. Ahora bien, el cuadro de las asignaciones que debemos desarrollar paralelamente queda de la siguiente forma. Donde Cali, en la esquina noreste, tiene el valor de 70, Bogotá el valor de 10,
en la planta 1, dando una oferta de 80, mientras que en la planta 2 en Bogotá solo de 30. Medellín por su parte tiene un 60 en la planta 3 y un 40 y un 10, perdón, en la planta 4. Entonces, Barranquilla en la planta 4 un valor de 35, que sería el consumo que requiere. Entonces dando una oferta en el caso de la planta 3 de 60 y en el caso de la planta 4 un 45. Ahora bien, esos son los costos asociados. Los costos asociados a la distribución están reflejados ahora en la siguiente tabla, que sería la variable donde, como podemos observar, una variable de decisión, una actividad de la variable, un costo por unidad y una contribución total. En ella podemos visualizar todos estos costos. El costo total es evidentemente superior al obtenido mediante programación lineal y el método de aproximación de Vogel, lo cual demuestra lo enunciado en la descripción del algoritmo que cita, que no obtiene siempre la mejor solución. Sin embargo, presenta un cumplimiento de todas las restricciones y una rapidez de elaboración, lo cual es una ventaja en problemas con innumerables fuentes y destinos en los cuales no nos importe más que satisfacer las restricciones. Sin más nada que agregarles a esta breve explicación, me despido nuevamente hasta un nuevo video. Muchas gracias. Continuando con el algoritmo de transporte, pasamos al método del costos mínimos. El método de costos mínimos es un algoritmo desarrollado con el objetivo de resolver problemas de transporte o distribución, arrojando mejores resultados que métodos como el de la esquina noroeste, dado que se enfoca en las rutas que se representan menores costos. El diagrama de flujo de este algoritmo es mucho más sencillo que los anteriores, dado que se trata simplemente de la asignación de la mayor cantidad de unidades posible, sujeta a las restricciones de oferta o demanda, a la celda menos costosa de todas las matrices hasta finalizar el método. Para aplicar este método se debe realizar los siguientes pasos. El paso 1. De la matriz se elige la ruta o celda menos costosa. En caso de un empate se rompe arbitrariamente y se asigna la mayor cantidad de unidades posible. Cantidades que se ve restringida ya sea por las restricciones de oferta o demanda. En este mismo paso se procede a usar la oferta y la demanda de la fila y columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda. En el paso 2, se procede a eliminar la fila destino cuya oferta o demanda sea 0 después del paso 1. Dado el caso de que ambas sean 0, arbitrariamente se elige cuál eliminar y la restante se deja con demanda u oferta 0 según sea el caso. En el paso 3, cuando lleguemos a este paso, en este paso existen dos posibilidades. La primera, que quede un solo renglón o columna, si en este caso se ha llegado al final del método, al final del método se debe detener. Y la segunda es que se quede más de un renglón o columna. Si es este el caso, se debe iniciar nuevamente en el paso 1. Por medio de este método resolveremos el problema de transporte propuesto y resuelto en módulos anteriores mediante programación lineal. En este caso se representa un empate y se rompe de forma arbitrariamente, así que se le asigna cualquiera de la mayor cantidad posible. Luego, en esa cantidad asignada se resta la demanda de Bogotá y a la oferta de la planta 3. En un proceso muy lógico, dado que Bogotá se queda sin demanda, esta columna desaparece y se repite en el primer proceso, el nuevo proceso de asignación. Una vez finalizado el cuadro anterior, nos daremos cuenta que solo quedará una fila, por ende asignamos las unidades y se determina el método. El cuadro de las asignaciones que debemos desarrollarlo paralelamente queda así. Los costos asociados a la distribución son los siguientes. En este método de costos mínimos se presenta un costo total superior al obtenido mediante la programación lineal y el método de aproximación de Vogel. Sin embargo, comúnmente no es así. Además, es simplemente desarrollar y tiene un mejor rendimiento en cuanto
a resultados respecto al método de la esquina normalita. Tenemos el método de aproximación de Boggy, el cual es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica no artificial de inicio. Este modelo requiere de la realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los demás métodos heurísticos existentes con este fin. Sin embargo, produce mejores resultados iniciales que los mismos. Este método consiste en la realización de un algoritmo que consta de 3 pasos fundamentales y más uno que asegura el ciclo hasta la culminación del mismo. El paso 1 consiste en determinar cada fila y columna una medida de penalización restando los dos costos menores en filas y columnas. El paso 2, escoger la fila o columna con la mayor penalización, es decir, que de la resta realizada en el paso 1 se debe escoger el número mayor. En caso de haber empate, se debe escoger arbitrariamente o a juicio personal. El paso 3, de la fila o columna de mayor penalización determinada en el paso anterior, debemos de escoger la celda con el menor costo y en esta asignar la mayor cantidad posible de unidades. Una vez que se realice este paso, una oferta o demanda quedará satisfecha. Por ende, se tachará la fila o columna. En caso de empate, solo se tachará una. La restante quedará con oferta o demanda igual a 0. El paso 4, de ciclo y excepciones. Si queda sin tachar exactamente una fila o columna, con 0 oferta o demanda, hay que detenerse. Si queda sin tachar una fila o columna con oferta o demanda positiva, determinar las variables básicas en la fila o columna con el método de costos mínimos, también hay que detenerse. Si todas las filas y columnas que no se tacharon tienen 0 oferta y demanda, hay que determinar las variables básicas 0 por el método del costo mínimo y detenerse. Si no se presenta ninguno de los casos anteriores, se vuelve al paso 1 hasta que las ofertas y las demandas se hayan agotado. Un ejemplo de esto, por medio de este método, resolveremos un ejercicio de transporte resuelto en módulos anteriores mediante programación lineal. El primer paso es determinar las medidas de penalización y consignarlas en el tabulado de costos, tal como se muestra a continuación. Los dos menores valores de la fila 2 y 3, estos se restan. Los dos menores valores de la columna 3 y 4, estos valores se restan. El paso siguiente es escoger la mayor penalización de esta manera. En este paso, escogeremos la mayor penalización 4 y procedemos a seleccionar la columna o fila a la cual corresponde. El paso siguiente es escoger de esta columna el menor valor y en una tabla paralela se le asigna la mayor cantidad posible de unidades. Podemos observar cómo el menor costo es 2 y que a esa celda se le pueden asignar como máximo 60 unidades, que es la capacidad de la planta 3. Este es el menor valor de la columna penalizada, por ende, que se le asigna la mayor cantidad de unidades posible, que en este caso es 60 unidades. Dado que la fila de la planta 3 ya ha asignado toda su capacidad, es decir, 60 unidades, esta debe desaparecer y se procede a eliminar la fila correspondiente a la planta que ha quedado sin unidades. Además, observemos cómo la demanda de Medellín se modifica. Ahora solo se necesitan 10 unidades, dado que se le resta la cantidad ya asignada. Y se ha llegado al final del ciclo, por ende, se repite el proceso. Dado que la planta 2 se ha quedado sin unidades, se elimina la demanda de Barranquilla y ahora es 35 menos 30, igual a 5. Y se inicia una nueva iteración. El menor valor de esta columna es 3, por ende, le asignamos la mayor cantidad de unidades posible, la cual se ve restringida por la demanda de Barranquilla, la cual es de tan solo 5 unidades. Podemos observar cómo queda satisfecha la demanda de Barranquilla
Por ende, desaparecerá asimismo la oferta de la planta 1, queda limitada a 80 menos 5 igual a 75 unidades. Continuamos con las iteraciones y iniciamos otra iteración. Al finalizar esta iteración podemos observar cómo el tabulado queda una fila sin tachar y con valores positivos, por ende asignamos las variables básicas y hemos concluido el método.